4 años después de despedir al gran amor de su vida, el nombre de Amanda Miguel vuelve a resonar con una intensidad inesperada. No por un nuevo álbum, no por una gira monumental, sino por algo mucho más delicado y, al mismo tiempo, mucho más poderoso. Una frase ambigua. Una pausa demasiado larga frente a una pregunta directa. Una sonrisa que no encajaba del todo con el discurso de la viudez eterna que ella misma había sostenido durante años. La historia comenzó con un detalle casi imperceptible. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron cómo estaba su corazón, Amanda no respondió con la tristeza solemne que el público había aprendido a esperar desde la muerte de Diego Verdaguer. En lugar de eso, bajó la mirada, respiró hondo y dijo: «La vida siempre encuentra la forma de sorprenderte, incluso cuando crees que ya no hay espacio para nada más». No habló de boda, no pronunció la palabra matrimonio, pero tampoco negó lo que flotaba en el ambiente. Desde aquel instante, los medios comenzaron a reconstruir piezas dispersas. Era posible que Amanda Miguel, la mujer que había jurado amar a un solo hombre, hubiese decidido volver a casarse en secreto. Había vivido, lejos de los reflectores, una nueva historia de amor mientras el público la imaginaba sola, aferrada al recuerdo de su esposo fallecido. La sospecha no nació de una declaración formal, sino de una transformación. En sus apariciones más recientes, Amanda proyectaba una serenidad distinta. No era la resignación del duelo, ni la fortaleza impostada de quien intenta mostrarse invencible. Era algo más íntimo, la calma de quien ya no se siente incompleta. Su lenguaje corporal había cambiado. Sus manos, antes rígidas cuando hablaba del pasado, ahora se movían con naturalidad al referirse al presente. Y sobre todo, había una palabra que empezó a repetirse en su discurso: compañía. Uno no fue creado para vivir en soledad, dijo en otra conversación, casi en voz baja. El amor no se acaba cuando alguien se va, se transforma. Aquella frase cayó como una bomba silenciosa entre sus seguidores. ¿Transformarse cómo? ¿En recuerdos? ¿En fe? ¿O en una nueva relación? Durante años, Amanda Miguel fue vista como el símbolo de la fidelidad absoluta. Su matrimonio con Diego Verdaguer había sido presentado como una historia de resistencia frente a la industria, frente a las crisis personales, frente al paso del tiempo. Eran la pareja que cantaba al amor real, no al efímero. Por eso, la sola posibilidad de una nueva boda generaba un choque emocional colectivo. No porque fuera indebido, sino porque rompía la narrativa que el público había construido en torno a ella. Sin embargo, hay algo profundamente humano en esta revelación implícita. Amanda no anunció nada con fuegos artificiales. No organizó una exclusiva. No posó con un vestido blanco ni publicó fotografías románticas. Si hubo matrimonio, fue discreto. Si hubo ceremonia, fue íntima. Y si hubo un sí, se pronunció lejos de los micrófonos. Los rumores se intensificaron cuando, en un evento privado, alguien mencionó que Amanda había dicho «mi esposo»
al referirse a una conversación reciente. Fue un lapsus, quizá, o tal vez fue la primera grieta en el muro de silencio que ella misma había levantado para proteger su nueva etapa. Lo cierto es que, desde entonces, la pregunta dejó de ser descabellada y comenzó a convertirse en una hipótesis plausible. ¿Por qué habría decidido ocultarlo? Tal vez porque sabía que cualquier confirmación oficial sería interpretada como una traición simbólica al recuerdo de Diego. Tal vez porque quería evitar comparaciones crueles. O quizá porque, después de vivir un amor tan expuesto, entendió que el siguiente debía permanecer a salvo de la mirada pública. Lo más revelador no fue lo que dijo, sino lo que no quiso desmentir. En un mundo donde las celebridades suelen aclarar cualquier rumor en cuestión de horas, el silencio de Amanda resultó ensordecedor. No hubo comunicado negando el matrimonio. No hubo declaración categórica asegurando que seguía sola. Solo esa ambigüedad cuidadosamente administrada que, paradójicamente, confirmó más de lo que ocultó. Así comenzó este nuevo capítulo en la vida de Amanda Miguel. No con un anuncio, sino con una insinuación. No con una boda televisada, sino con una verdad que se escapó entre líneas. 4 años después de la muerte del hombre con quien compartió más de 4 décadas, la artista que parecía destinada a la viudez eterna habría decidido darse una segunda oportunidad. Y aunque aún no haya una confesión explícita, el mensaje parece claro. El amor no murió con Diego Verdaguer. Cambió de forma. Cambió de nombre. Y, en silencio, volvió a tocar la puerta del corazón de Amanda Miguel. El día en que Diego Verdaguer fue despedido entre aplausos, flores y canciones que hablaban de eternidad, algo se apagó también en el escenario emocional de Amanda Miguel. No fue un colapso público ni un escándalo de lágrimas descontroladas. Fue algo más profundo y silencioso. La retirada lenta de una mujer que había construido su identidad alrededor de una historia de amor que parecía indestructible. Durante las primeras semanas tras la pérdida, Amanda habló del dolor con una serenidad que sorprendía. «Estoy sostenida por la fe», repetía. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que la verdadera batalla comenzó cuando las cámaras se apagaron. El duelo no fue solo emocional, fue estructural. Por primera vez en más de 4 décadas, la casa estaba en silencio. No había conversaciones nocturnas, no había planes compartidos, no había la rutina de 2 artistas que habían aprendido a respirar al mismo ritmo. Los 4 años que siguieron no fueron una desaparición total, pero sí una transformación. Amanda continuó cumpliendo compromisos profesionales. Regresó a los escenarios. Interpretó canciones que hablaban de amor eterno. Y en cada nota parecía rendir homenaje al hombre que había sido su compañero artístico y sentimental. El público veía fortaleza. Pero detrás de esa imagen había noches largas, preguntas sin respuesta y una sensación inevitable de vacío. Fuentes cercanas a su entorno aseguran que durante el primer año apenas aceptó invitaciones sociales. Prefería la intimidad, los espacios reducidos, las conversaciones breves. Se refugiaba en la música,
en la espiritualidad, en la memoria. Revisaba fotografías antiguas, escuchaba grabaciones privadas, leía cartas que habían intercambiado en los primeros años de su relación. No era un gesto teatral, era la forma que encontró para no sentir que todo había terminado de golpe. Sin embargo, el duelo no permaneció estático. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Amanda dejó de hablar únicamente en pasado. Empezó a introducir frases que hablaban de continuidad. El amor no se va, decía, se queda de otra manera. Aquella manera de reformular la pérdida despertó preguntas. ¿Estaba hablando solo del recuerdo? ¿O empezaba a abrir una puerta que durante meses mantuvo cerrada? El segundo año fue distinto. Ya no era el shock inicial, sino la confrontación con la soledad cotidiana. Amigos cercanos revelaron que Amanda empezó a salir a caminar acompañada, a aceptar cenas discretas, a permitir que nuevas conversaciones ocuparan el espacio que antes solo pertenecía al recuerdo. No hubo anuncios, no hubo declaraciones, solo pequeños gestos que indicaban que la vida inevitablemente seguía su curso. El tercer año marcó una transición más evidente. En entrevistas, Amanda comenzó a hablar de futuro sin que la palabra sonara forzada. Ya no utilizaba el tono definitivo de quien ha cerrado para siempre el capítulo sentimental. Por el contrario, insistía en que la vida es movimiento. Dios no nos deja solos, dijo en una ocasión. Aquella frase fue interpretada por algunos como consuelo espiritual. Otros la leyeron como una señal de algo más concreto. Lo más significativo fue su cambio de energía sobre el escenario. Quienes asistieron a sus conciertos notaron una diferencia sutil pero palpable. Amanda no cantaba desde la herida abierta, sino desde una especie de reconciliación interna. La tristeza ya no dominaba su expresión. Había luz en su mirada, y esa luz no parecía provenir únicamente del recuerdo. Pero el cuarto año fue el más decisivo. Fue entonces cuando el discurso de la viuda inconsolable comenzó a diluirse. Amanda hablaba de aprendizaje, de gratitud, de nuevas oportunidades. En ningún momento negó el amor que había vivido. Al contrario, lo reafirmaba con fuerza. Pero ya no lo presentaba como una cadena que la ataba al pasado. Más bien como una base sólida desde la cual podía seguir construyendo. ¿Fue en ese periodo cuando conoció a alguien? ¿O ya estaba esa persona en su vida, acompañándola en silencio mientras atravesaba el duelo? Esas preguntas permanecen sin respuesta oficial. Lo cierto es que los 4 años de viudez no fueron un simple paréntesis estático. Fueron un proceso complejo, lleno de contradicciones, introspección y redescubrimiento. Amanda Miguel no vivió esos años como un monumento congelado al amor perdido. Los vivió como una mujer que lloró, que dudó, que resistió y que, poco a poco, comenzó a recordar que también tenía derecho a volver a sentir. El público vio fortaleza, pero detrás de esa fortaleza hubo fragilidad. Vio fidelidad, pero detrás de esa fidelidad hubo un corazón que, aunque herido, seguía latiendo.
Y quizás fue precisamente en ese latido persistente donde empezó a gestarse el siguiente capítulo de su historia. Las grandes revelaciones no siempre llegan acompañadas de declaraciones oficiales. A veces se anuncian en detalles diminutos, casi invisibles, que solo cobran sentido cuando se observan en conjunto. En el caso de Amanda Miguel, las primeras señales no fueron titulares explosivos, sino gestos aparentemente inofensivos que con el tiempo comenzaron a formar un patrón imposible de ignorar. Todo empezó con un anillo. No era el anillo que el público reconocía como símbolo de su unión con Diego Verdaguer. Tampoco era una joya extravagante acorde a una estrella acostumbrada al brillo del escenario. Era discreto, elegante, nuevo y, sobre todo, llevaba una carga simbólica evidente. Apareció en su mano izquierda durante un evento privado y, días después, volvió a mostrarse en una entrevista televisiva. Al principio, nadie hizo demasiado ruido. Podía ser un accesorio más, una pieza decorativa sin mayor significado. Pero lo curioso fue la constancia. El anillo no desaparecía del todo, aunque tampoco permanecía siempre visible. Era como si Amanda lo llevara en momentos específicos, como si midiera cuidadosamente cuándo mostrarlo y cuándo ocultarlo. Luego vino la mirada. Durante años, su expresión frente a la prensa había estado marcada por la solemnidad del duelo. Sus ojos transmitían una mezcla de dignidad y nostalgia. Sin embargo, en sus apariciones más recientes, algo cambió. Su sonrisa ya no era melancólica, era luminosa. No parecía forzada ni defensiva. Era una sonrisa tranquila, casi cómplice, como la de alguien que guarda un secreto que no desea revelar por completo. En una conferencia, cuando un periodista insinuó que el amor podía regresar incluso después de una pérdida devastadora, Amanda no se mostró incómoda. No rechazó la idea. Tampoco la confirmó. Simplemente sostuvo la mirada y respondió: «El corazón nunca se cierra definitivamente. Aprende a amar de formas diferentes». Aquella frase resonó como una declaración velada. Otro detalle llamó la atención de quienes siguen cada movimiento de la artista: su forma de hablar en plural. En varias ocasiones comenzó a utilizar expresiones como «hemos decidido», «estamos tranquilos», «nos sentimos agradecidos». Pequeños deslices lingüísticos que, en cualquier otra circunstancia, pasarían desapercibidos. Pero en el contexto de una viudez tan pública, resultaban reveladores. También cambió su actitud en eventos sociales. Durante los primeros años tras la muerte de Diego, Amanda evitaba fotografías grupales y mantenía una distancia emocional visible. Ahora, en cambio, su postura corporal parecía más relajada. En ciertas imágenes captadas por asistentes, se la veía ligeramente inclinada hacia alguien fuera de cuadro, como si compartiera una conversación íntima lejos del micrófono. Las redes sociales tampoco fueron ajenas a este giro sutil. Sin publicar imágenes comprometedoras ni anunciar oficialmente ninguna relación, Amanda comenzó a compartir mensajes sobre segundas oportunidades, renovación y agradecimiento por la compañía inesperada que la vida regala. No eran declaraciones explícitas,
pero sí pistas emocionales. Quizá la señal más poderosa no fue visual, sino energética. En el escenario, su interpretación de canciones románticas adquirió una intensidad distinta. Ya no cantaba únicamente desde el recuerdo, sino desde una experiencia viva. Sus gestos parecían actuales, no evocativos, como si el amor ya no fuera un eco del pasado, sino una presencia concreta en su presente. Sin embargo, la pregunta inevitable seguía flotando en el aire. ¿Por qué no confirmarlo abiertamente? ¿Por qué dejar que los rumores crecieran en lugar de disiparlos con una frase clara? Tal vez la respuesta esté en la delicada línea que separa el respeto por la memoria de Diego y la defensa de una nueva historia personal. Lo cierto es que las señales estuvieron ahí. El anillo, las palabras en plural, la sonrisa diferente, el brillo en los ojos. Ninguna de ellas, por sí sola, constituye una prueba definitiva. Pero juntas construyen una narrativa coherente, la de una mujer que, sin anunciarlo oficialmente, comenzó a vivir algo que ya no encajaba con la imagen de soledad perpetua que el público había aceptado. Las señales no fueron escandalosas, fueron humanas, y precisamente por eso resultaron tan poderosas. Si Amanda Miguel realmente decidió darse una segunda oportunidad, la gran incógnita no es solo el hecho en sí, sino la identidad del hombre que logró atravesar la muralla emocional que parecía infranqueable. Porque no se trata de conquistar a una artista famosa, sino de acercarse a una mujer que vivió más de 40 años de amor intenso, público y profundamente arraigado. Las especulaciones comenzaron de inmediato. Algunos apuntaron hacia un viejo amigo de la familia, alguien que habría estado presente incluso durante los años de matrimonio con Diego, siempre en un segundo plano, siempre respetuoso. Otros insinuaron que se trataba de un empresario alejado del mundo del espectáculo, un hombre discreto, acostumbrado al anonimato y, precisamente por eso, capaz de ofrecerle la tranquilidad que la fama no permite. Lo que resulta evidente es que, si existe, este hombre ha permanecido cuidadosamente fuera del radar mediático. No hay fotografías filtradas, no hay testimonios explosivos, no hay escenas captadas por paparazzi. Solo un silencio sólido que sugiere protección mutua. Fuentes cercanas han descrito a la persona que acompaña hoy a Amanda como alguien sereno, espiritualmente fuerte y respetuoso del pasado. Esa última característica no es menor. Para formar parte del presente de Amanda Miguel, era imprescindible comprender que su historia con Diego Verdaguer no podía borrarse ni competir con nada. No se trataba de reemplazar, sino de coexistir con la memoria. Quizá por eso el vínculo habría crecido lejos del ruido, sin urgencias, sin anuncios, sin presión, como una complicidad construida lentamente en medio del duelo, hasta que un día dejó de ser compañía y se convirtió en algo más profundo. Si hubo matrimonio, fue todo lo contrario a lo que se espera de una figura pública de su magnitud. Nada de vestidos diseñados por casas exclusivas, nada de invitados célebres, nada de portadas de revista.
Solo intimidad. La decisión de mantener en secreto una posible boda no parece impulsada por vergüenza ni por miedo, sino por una necesidad de resguardar lo que nace frágil. Después de vivir un amor que fue admirado, cuestionado y analizado durante décadas, Amanda Miguel conoce el precio de exponer cada detalle de la vida privada. Además, el contexto emocional es delicado. Para muchos seguidores, su historia con Diego era casi sagrada. Convertir una nueva unión en espectáculo podría interpretarse como una ruptura simbólica con esa narrativa. Y Amanda nunca ha mostrado interés en provocar polémicas innecesarias. Al contrario, si realmente pronunció un nuevo sí, todo indica que lo hizo en un espacio reducido, quizás con familiares cercanos, tal vez con una ceremonia espiritual más que legal, lejos de la parafernalia mediática. Una celebración del presente sin borrar el pasado. El silencio en este caso no sería ocultamiento, sino estrategia emocional. Una forma de decir, esta parte me pertenece solo a mí. La reacción del público ha sido ambivalente. Una parte celebra la posibilidad de que Amanda Miguel haya encontrado nuevamente compañía. Argumentan que nadie debería permanecer prisionero del duelo perpetuo, que amar otra vez no significa olvidar. Pero otra parte, quizá más romántica o más idealista, siente una punzada de desilusión. Para ellos, Amanda representaba la fidelidad inquebrantable, la historia de amor que trascendía incluso la muerte. En su imaginario, la viudez formaba parte del mito. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto la sociedad exige coherencia absoluta entre la imagen pública y la vida íntima? Amanda no firmó un contrato de eternidad emocional. Sin embargo, el público, muchas veces sin darse cuenta, convierte a sus ídolos en símbolos estáticos. En el ámbito familiar, el equilibrio también debió ser delicado. Respetar la memoria de Diego, proteger el legado artístico compartido y, al mismo tiempo, abrir espacio para un nuevo vínculo. No es una ecuación sencilla, pero todo indica que Amanda ha actuado con cautela, sin dramatismos, sin enfrentamientos públicos. Más que un quiebre, su posible decisión de rehacer su vida podría interpretarse como la evolución natural de una mujer que aprendió que el amor no se limita a una sola forma ni a un único capítulo. El instante decisivo no fue una rueda de prensa ni un comunicado oficial. Fue una frase que se escapó casi sin intención. En una conversación distendida, al referirse a su vida actual, Amanda dijo: «Estoy acompañada y estoy en paz». El énfasis en el presente resultó revelador. No habló de amistades, no habló de equipo, habló de compañía como estado emocional, como estabilidad, como algo cotidiano. El periodista insistió. ¿Estaba enamorada? Amanda sonrió. No negó, no confirmó, solo respondió: el amor no tiene fecha de caducidad. Aquella declaración fue interpretada como el reconocimiento más claro hasta ahora de que su corazón ya no estaba solo.
Desde entonces, su silencio ha sido distinto. Ya no parece defensivo, sino firme, como quien ha tomado una decisión y no siente la necesidad de explicarla. Tal vez nunca haya una confirmación oficial con todos los detalles. Tal vez Amanda Miguel elija que esta parte de su historia permanezca envuelta en discreción. Pero lo que quedó claro en ese momento es que la mujer que parecía destinada a vivir en la memoria del pasado decidió, silenciosamente, caminar hacia el futuro. Y si realmente hubo una nueva boda, no fue una traición al amor que vivió, sino la prueba de que el corazón humano, incluso después de la pérdida más profunda, siempre conserva la capacidad de volver a latir.